Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos otra vez nuevamente a Nordeste Radio. Hoy va a ser un programa especial, un programa en el que vamos a rememorar pues posiblemente los principios radiofónicos de mucha gente de la que estamos aquí. Verán que el estudio está lleno, cosa poco habitual, por desgracia, eso sí, todos con nuestras mascarillas y nuestras historias, pero normalmente somos menos gente aquí. Ya saben que esto del COVID nos está destrozando y nos está pues quitando gran parte de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestra alegría. Pero bueno, poco a poco iremos con ello. Ahora les contaré de qué viene el programa, pero primero vamos a saludar a Vicky Báñez. Hola, buenos días. Es que si no la saludo tenemos lío. Vamos a saludar a Fernando Galán. Buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a saludar a Eduardo Gordo. Buenos días a todos. Muy buena. Vamos a saludar a Alfonso Martínez de Castro. Buenos días. Ahora, cuando pueda, saludaremos a José Luis García Casado, pero antes me vais a dejar un momentito, porque quiero hablar de un tema importante. Quiero hablar de algo que nos atañe a todos y es a ver cómo lanzamos un poco nuestros negocios, a ver cómo podemos ganar un poco más. Un poco más, aunque sea para vivir, porque fíjense cómo están las colas del hambre, fíjense cómo le están pasando y no se pueden imaginar cómo lo vamos a pasar. Pero hay por ahí herramientas que de alguna forma nos ayudan, como puede ser BNI. Vamos a hablar con Fernando Galán. Fernando Galán es director ejecutivo de BNI y nos va a contar a grandes rasgos realmente qué es BNI y en qué puede ayudarnos BNI. Pues BNI es una herramienta, como tú bien dices, en el cual estamos distribuidos en grupos de empresarios con especialidades distintas y entre ellos crean sus sinergias suficientes como para poder hacer crecer su negocio. Ya tenemos a José Luis. Bueno, ahora le veremos un momentito a José Luis. Lo que de alguna forma son reuniones de empresarios, reuniones de autónomos, en el que caben todas las profesiones prácticamente. Todas las profesiones. Es una reunión que se realiza semanalmente y en el que de alguna forma se intercambian referencias para poder aumentar su volumen de facturación. Lo has clavado. El tema de referencias, el BNI es el acrónimo de Business Network International y es Marketing por Referencia. Uh-huh. ¿Qué es una referencia? Una oportunidad de negocio. O sea, es decir, entre los mismos compañeros y profesionales de negocio se intercambian esas referencias, esas oportunidades de negocio para que hagan crecer su negocio. Ya está. Uh-huh. Yo tengo un contacto, intercambian agendas y ya está. Y tiene otra cosa también importante, aparte de su referencia, parece como muy simple, pero el tema va un pasito más allá, y es que hay formación. Hay una formación continua de cómo vender nuestro producto, cómo destacar las cualidades de nuestro producto y cómo buscar clientes que realmente no sean rentables. Y esa formación te la ofrece BNI. Vicky, tú has entrado a formar parte de BNI como Nordeste Radio hace muy poquito. Has tenido 2 reuniones. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti de BNI? Pues la verdad es que yo me acuerdo que cuando estaba fuera, yo no veía en qué podía colaborar yo, en qué podía participar, de qué forma podía ayudar a mis compañeros y de qué forma me podían ayudar ellos a mí. Y la verdad es que de la forma más tonta, simplemente escuchándoles, viendo una de las reuniones, es que puedes hacer absolutamente de todo. Simplemente el comunicar lo que tú tienes, el ver lo que ellos necesitan. Siempre tienes a alguien al lado que hace una cosa, que hace otra, que necesita algo, apoyos mutuos. El no sentirte tú solo es algo, yo creo que es muy importante. Y otra cosa muy importante ahora mismo es que gracias a la digitalización, gracias a que ahora nos conectamos todos con el ordenador, etcétera, no existe la distancia y puede estar perfectamente conectado una persona, un empresario, un autónomo de Riaza, de Sepúlveda, de Segovia y con otros de Madrid. Y eso es algo de Madrid o de Andalucía o de cualquier sitio. Hemos visto ahora con toda la pandemia, por ejemplo, el tema de la venta online. Todo se hace por Internet. Realmente las reuniones las hacemos por Internet también. ¿Qué más da donde estés? Seguiremos hablando de BNI, pues un tema realmente importante, un tema que nos puede ayudar mucho. De momento, si alguien quiere información, pues que se ponga en contacto con la radio, aunque sea ya les comentamos historias y hablaremos mucho más de BNI porque nos puede echar una mano a muchos. Fernando, perdona que vaya tan deprisa, Vicky, perdona que vaya tan deprisa, pero es que quiero que escuchéis esto, ya veréis.
Ah, espero. Yo espero. Y no sale José Luis, lo va a escuchar José Luis. En cuanto hable, sale. De Madrid al cielo. Y desde el cielo, un agujerito para seguir viéndolo. El agujerito del cielo. Han pasado muchos años y esto era la cabecera en la que por primera vez nos encontramos todos, incluido José Luis, que no sé si estará por ahí. José Luis. No está. Bueno, a ver si le recuperas a José Luis. Incluido José Luis. José Luis, si me oyes, pon el audio. No me oye. Sí, que tiene el audio quitado, está hablando. Tienes quitado todo. Pon algo, José Luis. Espérate, Pon lo que yo. sea. Bueno, lo que les comentaba. Hace muchísimos años, empezamos, esta es la cabecera del primer programa en el que nos juntamos todos. La verdad es que, visto así, en pantalla y tal, parece que no ha pasado el tiempo por nosotros, ¿eh? Yo veo que estamos casi mejor, ¿no? Yo creo que sí, es como el vino, en barrica mejora. Sí. Sí, sobre todo Eduardo. Sobre todo Eduardo. ¿Qué? José Luis, habla, di algo. Dinos algo. José Luis, hijo mío. Hablo, digo algo. Ya parece. No sé si me estáis oyendo, ¿no? Ahora te estamos ¿Me entendiendo. estáis oyendo? Sí. Te oímos. A ver, di algo más. Yo os veo y os oyo. Ah, muy bien, vosotros también te oímos. Ah, ya, y te vemos a ti también ya. Ahora ya te oímos y te vemos. Digo que han pasado muchos años de esta primera cabecera y que estamos todos que da gusto vernos, ¿eh? Yo creo que el tiempo nos ha mejorado. ¿No? Sí, no te quepa la menor duda. Y además, es una alegría encontraros ahí a todo la vieja troupe que empezamos esta juerga radiofónica Ajá, con nuestra reina de calzones, nuestro galán, ajá. nuestro Eduardo el escritor. Bueno, estamos todos. Y la Claro. princesa de los mandos. Sí, tenemos la princesa de los mandos, por aquel entonces Que es no la- estaba. Que es la última incorporación. Hombre, claro, afortunadamente. Era muy chiquitita. Afortunadamente que se incorporó así. Por aquel entonces yo creo que no alcanzaría siquiera ni al ordenador. ¿Existían los ordenadores? Sí. No sé. Tenemos también a Alfonso. Alfonso siempre ha estado vinculado a todos nosotros, siempre ha estado vinculado a esta historia de la radio, aunque él siempre estaba en la parte de atrás. Tú siempre estabas por ahí seleccionando cosas, viendo, Oye, analizando. Dime. No se te oye. Alfonso, perdón. Con la mascarilla y los cascos no sabía quién eras. Los que vamos embozados. Aquí el único que está sin mascarilla eres tú. No, pelo tampoco tenías. Acuérdate, yo te recuerdo con 16 años y ya ibas... No hemos cambiado mucho. Bueno, vamos a hablar, y vas a empezar tú, José Luis, si consigues que te oigamos. Vamos a empezar, si os parece, con un tema que sacamos hace mucho tiempo, con un misterio que sigue sin resolverse y con algo que mucha gente, posiblemente, y pese a la lata que hemos dado, posiblemente mucha gente no conozca. Y es que nuestro insigne... Espera, tiene que hablar Eduardo. No. Cuando tú termines, yo levanto la mano para que tú me des vale. paso. Hay cosas que no han cambiado. Se la ha olvidado. Hay cosas que no han cambiado. Hay Bueno, cosas que no cambian. pese a la prisa que hemos dado, hay mucha gente que todavía no sepa que nuestro insigne pintor, Goya, está enterrado, pero está enterrado sin cabeza. Además, fue una auténtica epopeya el que Goya pueda estar enterrado donde está ahora mismo. Y ahora digo a ver lo que dice Edu y luego ya empezamos a contarlo. A ver, dime. No, Edu. venía a contar que veníamos en el coche hacia Riaza y íbamos precisamente hablando del tema, que nosotros sacamos el tema de la cabeza de Goya, que está perdida, etcétera, y que luego ha habido cantidad de programas y en televisión y en muchos sitios donde han sacado ese tema. Y decía Fernando, con cierta sorna, que parece que nos estaban copiando, porque además era inmediatamente, a los 2 o 3 días sacaban las historias que nosotros habíamos Sacamos muchos temas que evidentemente... ¿Ves cómo no era luego nada estúpido luego lo que quería después- decir? No, bueno, que... da igual. Que... José Luis. Ya se ha quedado. No cambiamos nada, ¿eh? No cambiamos nada. Oye, a ver Digo si... que no cambiamos. José Luis.
Con lo bien que se te dio el Sí, otro día, yo- hoy ¿qué haces? Con lo bien que se te dio Pues el yo, otro día. dándole a un botoncito que dice pulsar para hablar. Pues a lo Yo mejor... voy y pulso y Pero ahora- déjalo pulsado. pero No estés quitándolo y poniéndolo. Déjalo pulsado y hablas cuando tengas que hablar. Ahora has quitado la imagen. Venga, tú sí. también es Tú déjalo otra cosa. déjalo botoncitos en paz. Venga, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, ¿me estáis oyendo ahora? Ahora Sí. sí, ahora te vimos. No te vemos. Pero te... Es que ¿por qué tiene que tocar No, el bueno, botoncito? también- Porque va con retraso No, el programa. No, Claudia sí lo tiene. es que estamos muy lejos unos de otros Has y quitado, como esto has tiene quitado- retorno, has quitado la imagen. Bueno, ¿no ahora sabes? por lo menos se te oye. Ya te hemos visto, te Ya hemos está, ya saludado. tiene la imagen. Por favor, métete la mano en los bolsillitos. No toques ningún botoncito. Tú estate quieto. Estate quieto. entonces me aburro. No te Que aburre. solo hablando me aburre. Bueno, pues háblanos, cuéntanos el misterio de la cabeza de Goya. Goya muere fuera de España, muere en Burdeos. Cuéntanos lo que ocurre con don Francisco de Goya. Pues con don Francisco de Goya, que vinieron los de la Academia de Cine y nos lo han pisado. Sí. Bueno, pero vete. Bueno, no, quédate, pero vamos a viajar en nuestro agujerito del cielo, vamos a viajar en nuestro autobús del cielo y nos vamos hasta Burdeos. Venga, cuéntanos. Cuando acabes. Esto parece que se normaliza. Ahora que parece que esto se normaliza, me Venga. estáis oyendo, ¿no? Yo, perfectamente. Y No, viendo- no toques nada, por Dios. Y viendo tu dedo. No toques nada, por Dios. Venga, habla. Digo, ahora que parece que esto se normaliza, voy a empezar a contar la historia. Venga. Porque lo que sí todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, es que los restos de Goya descansan en la ermita de San Antonio de la Sí. Florida, en Madrid. Una ermita que está precisamente adornada con los frescos pintados por Goya. Eso sí, tuvo el detalle de hacerlo antes de morir. Pero lo que a lo mejor no conocen todos nuestros oyentes es que sí, que están los restos de Goya, pero como tú acabas de anticipar, falta la cabeza. Ujú. Y ahora vete tú a saber, con toda la historia de los premios Goya, de todos los que se han ido repartiendo, quién tiene la de verdad. Eso. A lo largo del siglo XVIII, las reformas urbanas de la zona obligaron a derribar la ermita de San Antonio en 2 ocasiones y construirla de nuevo en otro lugar. Así, la primitiva iglesia, que era de Churriguera, fue sustituida por otra que era de Sabatini. Y esta, a su vez, por una tercera que ya sería la definitiva. Ajá. Todo esto, y dicho ahora que no me oye nadie, porque realmente eso estaba instalado, había modificaciones urbanísticas, porque estas ermitas estaban construidas dentro de una finca privada, que es la finca de la Florida, Ujú. dentro de una finca privada, y el dueño de la finca pues quitaba y ponía ermitas cada vez que le parecía bien. Ujú. Bueno, el último traslado de la iglesia se originó a causa de las obras precisamente del nuevo Palacio de la Florida, una gran finca hoy desaparecida que daba nombre a la capilla y que había sido adquirida por Carlos IV por orden del rey. La construyó el arquitecto Felipe Fontana y Francisco de Goya fue el que la decoró con esos magníficos frescos que hoy todavía se pueden visitar con cita previa, como casi todo ya. Goya, como todo el mundo sabe, murió en Burdeos, donde llevaba varios años exilado por sus ideas. Era liberal y afrancesado. Afrancesados. En su testamento había dejado dispuesto que lo enterraran en Madrid, en la iglesia de San Francisco, pero sus huesos fueron a parar al cementerio de Burdeos junto a los de su suegro, su consuegro más bien, Consuegro. Martín Miguel Goicoechea, que había fallecido 3 años antes. Esto sucedía y pido a nuestros oyentes que estén atentos a las fechas,
porque en este caso son importantes. Sí, sí, la verdad es que el salto Eso de fechas sucedía que vamos a vivir, sí, sí, sigue, sigue. en 1928. En 1880, 52 años después, aparece un personaje que luchará denodadamente contra la burocracia administrativa para intentar conseguir traer los restos de Goya a España. Ujú. Se trata de Joaquín Pereira, que era el cónsul de España en Burdeos, quien un día paseando por el cementerio, hombre, no es que le gustara pasear por el cementerio, pero iba con bastante frecuencia a visitar la tumba de su mujer fallecida 2 años antes. Ujú. Pues paseando, como digo, por el cementerio, se encuentra por casualidad con el panteón donde reposan los restos de nuestro ilustre sordo. Don Joaquín Pereira se interesó vivamente por el traslado de los restos de Goya a Madrid. Incluso luchó para que en la capital se erigiese un monumento más digno para un pintor de la categoría de nuestro Goya. No voy a contarles a ustedes cuántas gestiones, escritos y viajes hubo de hacer el buen cónsul para quien el asunto ya se acabó convirtiendo en una especie de obsesión. No, la verdad es que si lo contáramos todo tendríamos programa. En un reto se convirtió. Sí, sí. Por eso, os ahorro ese largo calvario que tuvo que pasar el hombre. Vale. Primero se dirige por escrito a un hermano de Francisco Silvela, con quien tenía una cierta amistad. Este hombre se preocupó y obtuvo con su influencia, más bien con la de su hermano, que las Cortes dotaran una partida presupuestaria para construir un panteón en la Sacramental de San Isidro, donde habría de depositarse los restos del pintor, junto a los de Meléndez Valdés y Donoso Cortés, muertos también en el exilio y que también estaban en lista de espera. A ver qué hacemos. En España nunca hemos sabido qué hacer con los restos de la gente. Es curioso. Perderlos. La mayoría de ocasiones perderlos. Es que, claro, ¿El qué? que digo que en la mayoría de las ocasiones perderlos. Sí, con bastante frecuencia, eso es verdad. La aventura, como os iba a decir, empezaba en 1880. En 1886 se termina el Panteón. La agilidad de nuestra administración hace que hasta 1888 nadie se ponga en contacto con Pereira para gestionar el traslado de los restos. Y lo que es bueno es lo que le encargan a Pereira, ¿verdad? Oye. ¿Qué creen ustedes No. que le... ¿Sí? ¿Me oís o no? Sí, ahora sí, venga, sigue. ¿Me oís? Sí, ahora sí. No, os Ahora hacía, no. os hacía la pregunta de qué creían ustedes que le encargan a Pereira que haga. Algo increíble. Pues ni más ni menos que busque a algún veraneante español que vuelva a Madrid para que haga el favor de traerse el cadáver de Goya en algún baúl de su equipaje. Es que es de risa, es de risa. Nos imaginamos todos la respuesta de Pereira, claro. Ajá. Y aquí empieza un nuevo lío. El cónsul consigue los permisos para abrir el panteón. En él hay 2 cajas sin inscripciones. Y oh sorpresa, amigos, uno de los cadáveres no tiene cabeza. Todo el mundo opina que se trata de Goya, ya que es la caja que se depositó en el panteón en segundo lugar. Recordemos que el consuegro había muerto 3 años antes. Y además estos huesos son más pequeños y no coinciden con la estatura del pintor. Pereira dice que se deben traer los 2 cuerpos a Madrid, pero si teníamos la seguridad de que Goya venía, claro. La administración cicatera, como siempre, dice que nada, que de eso nada, que se lo juega cara a cruz y que se traiga uno cualquiera de ellos. Pereira insiste que hay que hacer los 2 para tener la seguridad de que Goya va en el lote. Y así, informe va, informe viene, llegamos al 1891.
Han pasado 11 años desde que Pereira iniciara las gestiones. Pasa por entonces por París, por Burdeos, perdón, el pintor Raimundo Madrazo. Se entera de la historia, publica algún artículo en la prensa y, lo más importante, se ofrece a financiar los gastos de repatriación. Pero nadie hace ni pajolero caso. No les voy a cansar, ya les digo, con los detalles, pero llegamos ya a 899 y por fin se traen los restos a España. Pasa un año hasta que entierran los cadáveres por fin en el Panteón. Han pasado 20 años. Ya están los restos, ya está instalado en un panteón que, casualidad, está mirando hacia lo que en su día fue la Quinta de Goya, que es un lugar próximo a la Sacramental de San Isidro, donde se había construido el panteón. Finalmente, en 1919, se trasladan los restos a la ermita de San Antonio, como apuntábamos al principio de esta triste crónica. Oye, José Luis, pero... ¿y qué te iba a decir? Bueno, hasta ahí la historia de trasladar los restos de Goya a Madrid, que ya tuvo lo suyo. Pero bueno, y ahora nos encontramos con lo que hablábamos al principio, la cabeza de Goya. ¿Qué pasa con la cabeza de Goya? Mejor dicho, ¿qué pasa con la no cabeza de Goya? Pues eso, que los del cine se han dedicado a repartírsela. Pues, pero hay hipótesis. Hay varias hipótesis. Una, que el pintor había dispuesto que su cabeza fuera depositada a los pies de la duquesa Cayetana. ¿Estará la cabeza de Goya en el mismo ataúd que Cayetana y a sus pies? Sabemos pues que no se sabe porque nadie ha abierto el ataúd de la... Sí, hubo un traslado de la duquesa de Alba. Incluso le había desaparecido un pie, le faltaba un pie a la duquesa de Alba, sí, pero evidentemente la cabeza no estaba, la cabeza de Goya no estaba. Yo sé que Galán tiene más información sobre este particular, y no sé si da tiempo a que nos la... Sí, luego nos lo contará. Pero bueno, hay otra hipótesis que habla de que Goya autorizó, antes de morir, a su amigo el doctor Gilles Lafrage a que le cortase la cabeza una vez muerto para que realizara un estudio frenológico, algo que estaba muy de moda en aquellos tiempos. Pero esta hipótesis hace aguas, porque la mujer del pintor Brugadas, discípulo de Goya, afirma que fue enterrado entero, envuelto en una sábana y con un sombrerito de seda. Dentro de la caja sí que se encontró el sombrerito, pero no parece que tenga mucho sentido enterrar el gorro y no enterrar la cabeza. No. Si el pintor no tenía cabeza, ¿para qué iba a querer el gorro? Además, aquello de después de muerto la cebada al rabo. Claro, en este ni caso, el gorro ni la cabeza pintó. Por eso a nadie le extrañó que no estuviera. Bueno, pues el entierro se produjo, como empezaba a deciros, la mañana siguiente del óbito, con lo que no daría tampoco tiempo a escamotear a la familia el cuerpo del yacente y devolverlo a su sitio para el entierro. Se sabe que la muerte ocurrió hacia las 2 de la mañana. No daba tiempo a toda esa operativa. Otra hipótesis afirma que algún amante de celebridades podía haber hurtado la cabeza después de enterrado para su colección de objetos. Y la última de las hipótesis surge de que en 1928 salió a la luz un cuadrito de un pintor llamado Dionisio Fierros, en el que aparecía una calavera. Por la parte de atrás del lienzo había una inscripción que decía cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849. Es decir, la obra en la que se pintó el cráneo de Goya fue pintada 40 años antes de que se abriera la tumba y se descubriera que no tenía cabeza. Hoy, como apuntabas tú, Ezequiel, seguimos sin saber dónde diablos está la cabeza de Goya, y mucho me temo que esta historia, como tantas veces, va a quedar
inconclusa. Como tantas otras historias, va a quedar inconclusa y vamos a seguir sin saber qué ha pasado con la cabeza de nuestro ilustre sordo. Y posiblemente no, hay más Y- teorías, incluso hay un montón de hipótesis y de historias sobre esto. Lo que sí es cierto es que ni se ha encontrado ni se encontrará ya jamás la cabeza de Goya. Pero no me digas que no es curioso, no me digas que no es curioso los avatares para traer a un pintor como Goya de Burdeos, España, que nos ha costado casi un siglo. Pero aquella época, ahora Fernando contará algo y luego yo contaré también algo de la época esa, era una época muy convulsa políticamente. Sí, ¿eh? sí, No sí, olvidemos eso, porque lo interesante para los políticos de entonces, igual que ahora, Sí, no era era aguantar su poltrona y no estarse preocupando de los restos del pintor, por muy famoso que fuese. Bueno, nos cuentan aquí y ahora... Muchas gracias, José Luis, no te muevas, no te vayas. Y no toques los botoncitos. Tú no te vayas y no toques los botoncitos. Bueno, ya veremos. Bueno, ya está tocando los botoncitos. Depende de nosotros. No empiezo a tocar botones. Bueno, tú no toques botones, a otra cosa, cómete las uñas, haz algo. Bueno, nos dice Luis Manuel, por cierto, menos mal que no ha podido hoy venir, dice, porque no hay silla para tanta gente. ¿Verdad? María Ángeles nos dice, cuánta buena gente hoy. Y Luis Manuel sigue, tomaron unos torrenitos a mi salud, no se os olvide. Cuenta con ello, cuenta con ello, acompañado de un buen vino. Bueno, vamos a seguir, si os parece, con Goya. Vamos a seguir con Goya, porque aquí tenemos a Fernando, un investigador, una persona que está continuamente, vive prácticamente en el polvo del tiempo, y venga a buscar y a rebuscar y a no sé qué. Ha encontrado una misiva inédita, una carta inédita que dirige la duquesa de Alba a nuestro insigne pintor, a Goya. Se ha hablado mucho de que quién era los cuadros famosos de la dama vestida, la dama desnuda de... Aquí lo aclara. Claro, de que si la Pepita Tudó, que si la duquesa de Alba, de la que todo el mundo dice que estaba enamorados y posiblemente tenían algún tipo de relación. Sí. Y entonces esa carta que ha recuperado del tiempo y del polvo nuestro amigo Fernando, pues nos va a explicar. A ver, cuéntanos esa carta. Venga, a ver. Bueno, hay que recordar que Goya se llamaba Francisco de Goya y Lucientes. Ajá. Y quiero que se queden ustedes con el segundo apellido de Goya y Lucientes, y ya verán por qué. Bueno, pues la misiva, la carta, la epístola, se la envía Cayetana de Alba a Francisco de Goya, tras ver la obra que hizo, que puso en el mercado, de la maja desnuda. Habla un poquito más alto, porque con la mascarilla de la maja desnuda. Mira, no hay nada como tener un técnico adecuado. Y quítate eso y ponte eso. Pasa que estas dicen que tienen bichos. Sí, tienen bichos. Nada, quítate, eso te parece a Curro Jiménez, y ponte una mascarilla de frente. Vamos a ver si entre todos conseguimos. Venga, a ver. Venga. También tengo amigos, créanme que también tengo amigos colaboradores decentes, ¿no? Pero sí que tienes un lío hecho. Van a presenciar la muerte por estrangulación en directo. A ver. Vale ya. Pero ¿cómo vale ya? Pero sí que lo tienes puesto, pero ¿cómo te ¿Qué tal ahora? Pero sí que... a ver. Si te Edu. Si te lo has puesto... ¿Por qué tocas? Sí, la culpa es mía, al final. Esto es para arriba, el alambrecito para arriba. Que se quede ahí en la pagada. Venga, seguimos. Fernando, Sí, dígame. Fernando, Dime. perdona, ¿lo puedes repetir? Que me he escapado un detalle. Yo creo que ha sido lo mejorcito del programa. La puñeta de verdad de los bozales estos que nos ponen, porque nos obligan a ponernos, es que no vemos las sonrisas. Pero mira ahora cómo Sí, se se te oye, oye. se Ahora oye. se te oye, claro. Es que Cambia viene- mucho. Viene amordazado. Pues claro, porque esta tiene bichos. Claro. Y Venga. la mía no. Bueno, a ver. Que tiene la bandera de España, no va a traer la bandera de Uzbekistán. Hemos recuperado, venga, una misiva inédita. Sí, A ver, venga, entonces, cuéntanos. fue cuando se publicó, se puso en el mercado la obra de la conocida como La maja desnuda, ¿no? Sí. Entonces dice así. Dice, querido Paco, antes de nada, decirte que la epístola que te envío es infinitamente más corta que su postdata. Ya entenderás el porqué. Gracias por tu discreción, que muy a gala me explicaste, y ahora sé por qué me dijiste que ibas a perder la cabeza. Si por mí fuera,
como si te la cortan. Un beso muy fuerte de la que fuera tu amiga. Calle que ya no, bandido. Postdata, ahí viene el grueso de la misiva. Ahí empieza la tensión, venga. ¿Pero tú estás tonto o qué? No sé cómo explicarte la diferencia de concepto que tenemos tú y yo con la definición de discreción. ¿Llamas tú discreción a retratarme en pelotas en un cuadro de 1 metro de alto por 2 de largo? ¿No podías haber tapado un poquito alguna que otra parte del retrato, hijo? Ay, señor. Ay, señor. Paco, por Dios, y por todos los títulos que voy a tener que empeñar para no dar un disgusto a mis antepasados. Aunque el daño ya esté hecho, intenta dibujar otro con algún trapito por encima. Si quieres, te envío alguno de mi colección. Luego ya apareció, evidentemente, la maja vestida. Te aviso de una cosa. He hecho correr el bulo que la mujer retratada es mi grandísima amiga Pepita. Sí, Pepita Tudó. La que se ve con Manolito Godoy. Habiéndole explicado el desaguisado que has creado, ha aceptado a ser cabeza de turco y a aguantar los comentarios que saldrán en la corte y en toda España. La que has liado, Paco. Ahora entiendo tu frase de contigo estoy perdiendo la cabeza. Por mí te arrancaba de cuajo. Yo que tú me iba de España, a Burdeos mismo, o a París, tú sabrás, la que has liado, Paco. Paquito, le dice al final, pero bueno, lo de Paquito... Ya lo... Sí, esa es la misiva que hemos... Perdón. Me te va media carta. Por cierto, mándame a alguien de tu servicio, porque has dejado una peste a pintura en la salita donde me retrataste, y no sé cómo explicarle al servicio el fuerte olor que has dejado sin haber pintado de gotelé ni nada parecido. Hala, guapo, cuídate y ten cuidado con las velitas que te pones en el sombrero, no vayas a quemarte las cejas. Es muy curioso que apellidándote Lucientes sigas yendo por ahí con ese sombrerito dichoso. Advertencia, ni se te ocurra responder a esta carta, ni siquiera te acerques por aquí. Dejo en tus manos si quieres rectificar y hacer el retrato que te digo, pero vestida, Paco, vestida. Y no te digo nada más. Por eso no hay respuesta por parte de Francisco de Goya, no hay respuesta, Cayetana, porque le dijo que... Esa carta que ha conseguido recuperar Fernando Sí, Galán después de muchas investigaciones y mucho escarbar. Nos tiene que contar una cosita Claudia, pero antes, mira, María Ángeles dice, Claudia, pasa a Fernando las instrucciones, que le han dado la mascarilla difícil. ¿De acuerdo? No digo nada. Claro. Nos va a contar una cosita Claudia y seguimos, venga. El mundo ha cambiado, quedémonos con lo bueno. Los pueblos están en auge y especialmente Segovia por la cercanía con una gran ciudad. Es ahora cuando la gente quiere no separarse de la ciudad, pero no vivir muy lejos. Entonces creemos que Segovia es una opción estupenda. Te permite salir al aire libre, ver cielo, oír a los pájaros. Una amplitud que no tienes en la ciudad, te permite que tus hijos salgan a jugar y no tengan prisa de venir porque tú estás tranquilo, permite quizás relaciones sociales más abiertas porque la gente sale más a la calle y conoces a tu vecino. Cada vez son más las personas que han decidido volver a sus raíces, a Segovia, a la Segovia rural, y buscamos edificios singulares donde establecer nuevos hogares, hogares construidos con un mayor bienestar y una mejor calidad de vida.
verán que hoy no es el programa habitual que solemos hacer en Ponte al Día, pero yo creo que merecía la pena, por lo menos para nosotros, la verdad, el darnos ese baño de nostalgia, el poder reunirnos otra vez todos y el poder pues recordar este programa que hicimos hace tantos años. Bueno, vamos a seguir más o menos por la época, porque nos vamos a hablar, Eduardo, de algo que también ocurrió y que es muy interesante, que fue el motín de las verduleras. Efectivamente. Venga, motín. Motín. Motines ha habido varios en España, pero bueno. Sí, hombre, pero de la verdulera ha habido muchos. Lo del Santander. Claro. Eso era motín. Ese era motín, sí. Bueno, fue en tiempos pretéritos, como estábamos hablando ya de Sí, porque lo que va a venir no vamos a contarlo todavía en historia. Si quieres, no. Si quieres lo hacemos. Sí, Fernando y yo tenemos preparado pero la historia futura de España. Ya que hablamos de historia. Ese programa ya lo hicimos. Eso mejor no conocerlo. Vamos al anterior, venga. Bueno, pues dicen que los españoles, eso dicen lo que saben, los que lo saben, ¿no? Que los españoles somos un pueblo de sangre caliente. Y yo estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. A nada que nos toquen las narices saltamos como resortes. Hombre, pues llevamos un año que estamos demostrando todo lo contrario, pero bueno. Sí, pero porque con la careta esta estamos emboscados. Bueno, y es que entre unas cosas y otras siempre hemos estado metidos en guerras, trifulcas, etcétera, etcétera. Me viene ahora a la memoria lo que estábamos comentando antes o me vino el otro día a la memoria lo del motín de las verduleras. Porque hay un magnífico cuadro de Goya, que estábamos hablando antes de él, de su serie de pinturas negras, en el que dos hombres, algunos dicen que enterrados en barro hasta las rodillas, mientras que un tal Charles Iriarte, que fue un escritor parisino de ascendencia española, y que estuvo en la quinta de Goya contemplando el cuadro antes de que fuese trasladado al lienzo, afirmó que eran altas hierbas las que tapaban buena parte de las piernas, pero eso, bueno... Para mí que está confundido. Pues como no está acreditado, porque es simplemente lo que dijo este pintor, pues no... No, es que además ese cuadro está respaldado con la historia de ese duelo que realmente existía, digamos, de duelo que existía, y lo que Goya trata de representar es ese tipo de duelo. Entonces, a mí no me... Pero bueno, esto es lo que dice. Es lo que dice. En fin, fuese como fuese, esos dos hombres, como decía antes, dirimían a garrotazos sus discrepancias. ¿Para qué van a discutir? Claro. Este momento captado por nuestro genial pintor fue realizado curiosamente pocos años antes de un altercado sucedido en Madrid que fue conocido como el motín de las verduleras y que es la historia que anticipaba. Bueno, en palabras de Franco Rodríguez, un diputado en Cortes de la época, que luego sería... Y una calle de Madrid. Sí, tiene una calle en Madrid. Y que luego sería por 2 veces alcalde de la Villa y Corte. Además, de hecho él inició las obras de la Gran Vía. Sí, correcto. Sí, señor. Y que además es bisabuelo de nuestro amigo Juan Vera. Cierto, es verdad. Hace mucho que no le vemos. Sí, como hace mucho que no vemos a nadie, claro. Pues, como decía, fue por 2 veces alcalde de la Villa y Corte y otras 2 veces fue ministro de Su Majestad, Alfonso XIII. Pues decía este hombre con estas mismas palabras: buena se armó, no recuerdo motín y los ha habido morrocotudos, por eso he sacado yo antes el adjetivo morrocotudo, porque me ha gustado. Como aquel que produjeron las verduleras matritenses en un día caliginoso de julio de 1892. En aquellos tiempos la aprobación de los presupuestos municipales se hacía a 30 de junio. Pues se podía poner cualquier otra fecha, pero era 30 de junio. Y en los mentideros de Madrid ya se percibía el malestar y los dimes y diretes precursores de las barrabasadas que surgirían contra el orden público. Y es que las vendedoras de los mercados, a quienes se les exigía un impuesto de varios céntimos diarios por ejercer su actividad, se pusieron de acuerdo para no pagar el tributo, ya que hasta entonces vender sus productos en mercado o vía pública no tenía gravamen alguno. Esa idea, a ver si se extrapola a este tiempo. Sí. A partir del 10 de mayo. Los guardias de entonces, cumpliendo órdenes de los municipios, los cuales no daban la cara, como ahora, reclamaron las perras chicas. Hubo primero, las perras chicas, lo saben muchos de nuestros... La perra chica y la perra gorda. La perra chica y la perra gorda. Sí. Que no eran animales. 5 céntimos de peseta. Exacto. Pues reclamaron las perras chicas, los policías, pero nada, hubo primero gritos, después tomatazos, más tarde puñetazos y hasta tiros. Los agentes sacaron las relucientes tizonas. Las verduleras, lejos de consumir las hortalizas, las utilizaron como proyectiles contra las fuerzas del orden.
Luego intervinieron los hombres en defensa de sus poco pacíficas mujeres, en eso no han cambiado, y la población entera quedó convertida en campo de batalla. En resumen, durante un par de días se oyeron por diferentes parajes de la ciudad los gritos e improperios, los golpes y los tiros, y la revuelta hubo de ser sofocada, no sin trabajo, después de muchas cargas de la policía y la Guardia Civil, que se había creado unos pocos años antes, y consiguieron al final apaciguar todo esto. De esto surgió que hubo varios heridos, muchos contusionados, cierre de tiendas, de mueras, o sea, de los depósitos de sal, sustos y cantidad de palabras malsonantes y amenazantes por parte de la población e incluso de las columnas de los plumillas de la época en los periódicos. Claro. Y es que no parecía muy sabio, sino más bien necio, explotar a las entonces vendedoras, sacando de sus exiguas ganancias cantidades que mermaban su propio mantenimiento. Recordemos que en aquella época los beneficios de estas mujeres eran muy exiguos. Centimitos. Y si se los quitaban, pues les quitaban su procedimiento. Pues algo parecido. Algo que está bien, que está correcto ahora. Exacto, eso te iba a decir. Porque en la situación actual, que hayan subido los impuestos y que prevea otra subida de impuestos, es como mínimo vergonzoso. Y el tío que coge el tomate, déjale igual. Para mantener a este atajo de, mejor los casos, sinvergüenzas. Bueno, venga, sigue. En fin, visto con los ojos de hoy día, la historia parece de menor importancia, pero es que los años la cambian o cambian la realidad. Y cosas que hoy nos pueden provocar la sonrisa eran importantes y serias entonces. El joyín o alboroto de las verduleras madrileñas trajo cola. Por de pronto, en las sesiones municipales y en las del Parlamento hubo los consiguientes zipizapes, y con los acoloramientos de los discutidores aparecieron los consabidos insultos, y con ellos surgieron o salieron a la luz los odios latentes entre los irreconciliables adversarios políticos, pues como hoy. De todas estas, la más sonada fue una mantenida entre don Alberto Bosch y el entonces joven diputado don Álvaro de Figueroa y Torres, que después, con el título de conde de Romanones, llegaría a los más altos puestos de la política nacional. Bueno, entre ambos se situaron el alcalde y el representante del periódico El País, el de entonces, no el actual, claro, que también era concejal. Y el acuerdo fue que se realizaría un duelo a pistola, lo que se hacía en aquella época, así se acaban los problemas. Es igual que ahora deben hacerlo entre el Pablo y Pedro, Pedro y Pablo. Efectivamente. Y el que quede, que se tire. Pues lo concertaron y como padrino don Manuel Becerra, exministro famoso por su talento, sus ideas democráticas y su entereza, y otros dos conocidos personajes. Y el lance se verificó en una finca del duque de Tamames, que estaba situada en los alrededores de los Carabancheles, y no tuvo, por fortuna, consecuencias desagradables para los duelistas, o sea, es que tenían mala puntería. Sí. Ni siquiera para los mirones, que algunas veces se llevaban una perdigonada. Por cotillas. Por mirones. Cotilla. Los dos adversarios, puestos frente a frente y muy serios y circunspectos, dispararon sus armas respectivas a la voz de mando. ¡Fuego! Los testigos, conforme a las condiciones convenidas en el acta, dieron por concluido el encuentro y desde el lugar, porque ahí era un tiro cada uno, no era otro tiro y otro, no, era un tiro cada uno. Bueno, pues dieron por concluido el encuentro y desde el lugar donde se verificó partieron a la carrera varias personas para dar noticia del feliz desenlace de cuantos intervinieron en la contienda. Pero hubo más choques. Cánovas, a la sazón jefe del Partido de los Conservadores, residía en el Palacio de la Huerta y era propietario de un hermoso y gran ejemplar de perro que, por ser precisamente de Cánovas, aparecía muchas veces caricaturizado en la prensa y del que se hacían comentarios para zaherir a su dueño. Pues bien, el motín, ya sabemos lo que sois los propietarios de perros, que nadie os lo toque a vuestros perrillos, ¿no? Cuando nos zahieren, Bueno, nos revelamos. Sí, es que si nos sentimos zaheridos. Nos sentimos zaheridos. Zaheridos en nuestro honor. Sí. Pues y en los testigos de los perros. El motín de las verduleras le fue comunicado a Cánovas en su residencia y un comentario del jefe de los conservadores supuso otro enfrentamiento, esta vez verbal, pero muy ardoroso y duro, en el propio Parlamento.
Parece que Cánovas no tuvo mejor ocurrencia que decir que si los amotinados se llegaban a su casa para protestar, él lo arreglaría echando a las verduleras a mi perro. Madre mía. Ni que decir tiene que los adversarios políticos manipularon la frase en el sentido de que don Antonio quería sofocar el motín con perros de presa contra las indefensas verduleras. Aquí cada uno se quiere sacar su tajada. Ya apuntaba maneras el país. Sí. Bueno, entre otros, su contrincante en el Parlamento, don Práxedes Sagasta, pidió... Buena calle también. Sí. Muy buena calle en Madrid. Práxedes, que en castellano antiguo sería Prágedes. Sí. Fíjate. Bueno, pidió a voz en grito la caída de... ¿No ríais? Sí, yo me río de Fernando. Prágedes. Venga, que acabamos sin tiempo, Que como sí. siempre. Venga. En el barrio se le llamaba Praji. Pues este hombre pidió a voz en grito la caída del gobierno. Un día os cuento otra vez la historia del Dudre. De Praji. Del Dudre. Sí. Teníamos que recuperar. Teníamos que haberla traído hoy. Teníamos que recuperar efectivamente Sí. Me niego, los dioses. me niego. Sí, De media hora de artículo, Los- posiblemente 28 minutos riéndonos. Eso hay que recuperarlo como sea. Mr. Bolton. Sí. Bolton. Si no, lo tenemos grabado, o sea que no quiero repetirlo. Bueno, Pues sigamos el bueno, con Praji. el bueno de Sagasta pidió en el Parlamento a voz en grito la caída del gobierno y en una frase para la posteridad clamó: abandonad el gobierno porque si no lo hacéis, y dejó una larga pausa, si no lo hacéis, y nuevamente pausó la frase, si no lo hacéis, que Dios no nos abandone. Bueno, pues un clamor de vítores y aplausos de la oposición ensordeció el Parlamento, que fíjate qué bien lo hizo el hombre. Y unos días de alboroto parlamentario, dimes y diretes por doquier, y don Práxedes se nos fue de vacaciones. Los parlamentarios, que ayer vociferaban, hicieron lo mismo. Y al cabo de unos días todos están contentos y el motín totalmente olvidado. En fin, más o menos como ahora, como decíamos, pero con parlamentarios más valientes, más educados, con mejor oratoria y menos traidores a su propio pueblo. Y la pregunta es, ¿hemos mejorado algo? No. Yo no Pero sé. al final el impuesto se quitó o no. Espera. ¿Qué coño? Eso no se mueve. Subieron las verduras y ya está. Espera un momentito, que tiene que ponernos una cosita Claudia y ya nos despedimos. Fíjate lo que es, cualquiera, Claudia. Emprender en Segovia es posible, pero nos lo tenemos que creer porque la verdad es que yo, si no lo hubiera intentado, hace 6, 7 años, si alguien me hubiera dicho que me iba a poder poner yo sola por mi cuenta como autónoma en Segovia, lo mismo hubiera dicho, es imposible. Y sin embargo, pues mira, tengo 4 años y estoy encantado de la vida y la verdad es que me ha ido muy bien. Vivir en Segovia me aporta sobre todo tranquilidad. Yo he vivido muchos años en una gran ciudad y el cambio a Segovia ha sido pues eso, otro ritmo de vida, mucho más tranquilo, sobre todo en contacto con la naturaleza, yo con mi trabajo, con el campo, con los animales. La verdad es que a nivel de calidad de vida he ganado muchísimo. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Bueno, pues ya como siempre y como era lo habitual, siempre acabamos deprisa y corriendo, porque ya nos hemos pasado de hora. O sea que, bueno, la verdad es que se ha pasado enseguida este ratillo. Espero que les haya gustado esta historia. Mañana volveremos otra vez con nuestro Ponte al Día habitual, pero bueno, yo creo que merecía la pena
el recordar esto que ha pasado tantos años y bueno, pues seguimos haciéndolo y nos seguimos riendo, que es lo realmente importante. Vicky Bañez, muchísimas gracias. Hasta mañana. Alfonso Martínez de Castro, muchas Un placer gracias. estar aquí con vosotros. Eduardo Córdoba, ha sido un placer. Igualmente. Amigo Fernando Galán. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver las instrucciones de la mascarilla. por favor. Las instrucciones que tiene Por ahí favor. una hecha. José Luis García Casado, muchísimas gracias. Se ha ido. Ha sido un placer. Ajá. Siempre. Recordar viejos tiene su encanto. Muy bien, pues nos vemos, amigos. Mañana a las 11 estamos aquí, ¿vale? Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.